Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos, siempre un gusto reencontrarnos aquí Frente a la Vida, por supuesto a las 6:30 en Radio Sucesos y a las 21 horas en tu canal Telesucesos y por supuesto también la invitación abierta a todos los que les gusta navegar por el mundo del internet, encontrarnos a través de nuestras páginas web y por supuesto nuestro canal en YouTube donde ves todos los programas en High Definition gracias a Telesucesos. Siempre es un gusto reconocernos en cualquier parte del planeta. Esta es la maravilla cuando podemos ya hoy en día no tener fronteras, no tener límites y poder llegar a tu corazón siempre que estés en busca de un espacio de respiro, de suspiro, de conciencia, de buena herramienta que nos conduzca a esta transformación que a veces requiere del propio trazo individual para hacer los cambios. Cuando tú cambias, cuando yo cambio, bueno, la conciencia colectiva empieza a sumarse. Redes sociales como Juan Diego Motiva en el Facebook, en el Twitter también Juan Diego Motiva y por supuesto también en el Facebook como Frente a la Vida. Ahí está tu espacio para poder abrazarnos, para poder contenernos en las cosas maravillosas que siempre con cada uno de estos personajes invitados y también con tu caso podemos llevarte y apuntar directo al corazón. Eso se trata y por eso estamos aquí Frente a la Vida, siempre puntual a las 6:30. Bueno, un gusto tener un amigo que ya lo hemos tenido varias veces, valga la redundancia, nuestro querido Oscar Vela. Gracias por estar aquí, escritor, jurista. Gracias por la invitación otra vez. Bueno, y te voy a seguir invitando porque cuando tenemos contenido y hablar de muchas cosas, tuvimos el programa anterior, hablamos de propiedad intelectual. Bueno, sí. Por supuesto siempre generó reacciones y estábamos hablando fuera de cámara, bueno, que sigue siendo uno de los problemas desde el ámbito jurídico, lo que puede suceder. Está ahí todavía latente, porque todavía no se lo resuelve, así es. Pero hoy quiero conversar contigo y he hecho una cantidad de programas en estos días sin ánimo de meternos en la diatriba política, sino ir un poquito más a la conciencia colectiva, a lo que puede pasar en vista de un evento electoral que es cercano, porque 2017, bueno, está a la vuelta de la esquina. Hay una condición país y básicamente lo que yo percibo desde el ámbito de lo que me corresponde a mí, de la psicología colectiva, siento que hay mucho temor, siento que hay una incertidumbre, cierto que, bueno, hay una crisis económica que es innegable, pero también cierto que hay un factor de desconfianza que muchas veces nos toca el corazón, que tiene que ver un poco de que la gente siente que las reglas del juego no son claras, que la seguridad jurídica muchas veces puede estar vulnerada, que la inversión privada también en estos casos, cuando no siente que las reglas del partido están claras, puede contraerse y decir no es el momento, y en vista de un evento electoral, bueno, la gente se queda en expectativa y muchas veces detenida. Yo quiero tu reflexión un poco antes de meternos en estas aguas profundas de cómo ves el país a nivel de tu ámbito, que bueno, que tiene que ver precisamente con eso, con lo jurídico. Con lo jurídico. A ver, yo creo que este ha sido un periodo, digamos, de estos 10 últimos años, un periodo de muchísimos cambios, ¿no? Uh-huh. De cambios constitucionales primero, con la constitución aquella de Montecristi, y luego a raíz de esa constitución, con muchísimas leyes que van de alguna forma conectadas a esa constitución. Okay. Estas nuevas leyes orgánicas, por ejemplo, que tienen una supremacía, una jerarquía algo mayor que las demás. Vamos a poner el principio de los fundamentos del derecho, de la famosa pirámide, ¿no? La pirámide de Kelsen. Y acá hay unas leyes orgánicas que son superiores, digamos, en jerarquía. Por ejemplo, todas estas leyes que se han creado en este gobierno, unas malas, otras no, unas malas, otras buenas, en términos generales, de todas formas tienen este carácter de orgánico, casi todas. Y significa que en el momento en el que se las quiera reformar, por ejemplo, o derogar, necesitas una mayoría distinta, las 2/3 partes de una Asamblea Nacional, lo cual evidentemente complica mucho el desmontar todo este entramado jurídico si es que un gobierno nuevo de otra tendencia llegara al Ecuador y decidiera que ese es el camino, porque no necesariamente tienes que desmontarlo todo, tampoco se trata de que todo está tan mal.
Hay cosas que creo que son muy necesarias, ¿no es cierto? Hay que hacerlo, habrá que desmontar. Todo el tema de la seguridad jurídica pasa siempre precisamente por esto, por el cumplimiento de la norma, por el cumplimiento de la ley, por los jueces, por cómo funciona el sistema de justicia. Si un sistema de justicia funciona de forma independiente al sistema político, al poder político en un país, el país camina. Si el sistema de justicia no funciona de forma independiente con el poder político, entonces el país no camina, porque tú sientes que en un momento determinado ese poder político puede ejercer cierta influencia. Y esto lo hemos visto y es clarísimo. Hay casos evidentes. Esto no quiere decir que en todos los ámbitos siempre el poder político mete sus manos, no, porque no le interesan, ¿no es cierto? En la justicia hay miles de casos cada día, miles de casos de todo tipo, laborales, civiles, de todo tipo. La gran mayoría no le interesan a nadie sino al particular, a ese al que le afectan en su derecho, ese que tiene que reclamar una deuda o cualquier cosa. Entonces, eso funciona, te diría, con relativa justicia hoy día. Okay. ¿Por qué? Porque estamos recién entrando en un nuevo sistema judicial, oral, que en términos generales yo creo que es lo óptimo, es lo ideal. La idea es muy buena. ¿En el ámbito penal o en todo? En todos los ámbitos. En todos los ámbitos del juicio va a ser oral. Así es, con el nuevo código ya, no solo en el ámbito penal y laboral, en el que ya teníamos un sistema más o menos similar, ahora lo tenemos en el ámbito civil también. Okay. Sin embargo, evidentemente este cambio de idiosincrasia, este cambio de justicia, de la justicia escrita en la que veníamos actuando toda la vida, a una oral es radical. Claro, es impactante, ¿no? Es impactante, sufres las consecuencias. Hoy, por ejemplo, creo yo que el gran problema va a ser que se va a comenzar a trabar la justicia. Hay una gran cantidad de casos que están llegando hoy día a los jueces, porque tú sientes que este código te ayuda de alguna forma en agilidad. Los procesos van a ser mucho más cortos. Los lapsos son más breves. De tener procesos eternos, ordinarios, aquí de 10, 15, hasta 20 años, litigando por linderos, por haciendas, por bienes, por dinero inclusive. Hoy día tienes plazos muchísimo más cortos, entonces la gente va a utilizar más, va a intentar confiar más en el sistema judicial. ¿Qué pasa? Que va a haber evidentemente una traba, porque no creo que estemos todavía preparados para tener el número de jueces que necesitamos, el número de judicaturas, el número de funcionarios que necesitamos para evacuar todas esas necesidades. Okay. Ahora fíjate, ahí estamos hoy. Que tocaste un tema importante de la seguridad jurídica y la independencia del poder judicial como tal, ¿no? Pero en la época que uno estudiaba Derecho, eran tres poderes fundamentales, ¿no? O sea, hablas del poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, ¿no? Ahorita hay otros poderes. En este nuevo sistema aparecieron un par de poderes más, incluso en Venezuela, el poder ciudadano, el poder moral, una cosa ahí medio híbrida, ¿no? Pero te hago esta reflexión para dejarte en la próxima parte, porque nosotros hemos ajustado la democracia al evento electoral. O sea, nos parece que mientras más elecciones, que mientras más preguntemos, somos mucho más demócratas, pero a mi entender, y es la reflexión que te quiero dejar para la próxima parte, cuando el poder judicial no tiene capacidad de maniobra independiente, el Estado, desde el punto de vista del Estado de Derecho y la democracia, está en juego. Precisamente por eso, ¿a dónde acudo si tengo y puedo tener intervención de los intereses del Ejecutivo siempre dentro de esto? ¿Sientes que esto está pasando en el Ecuador? ¿Cómo podemos un poco cambiar eso? Yo no quiero hacer analogía con el caso de Venezuela, creo que en los últimos programas me he excedido con eso, producto de mi viaje a Venezuela, que llegué quizás un poco irritado, pero te hago esa pregunta como jurista de esa importancia de mantener esa estructura judicial independiente en la próxima parte. Hoy conversamos con Óscar Vélez, jurista, escritor, y hablamos de eso, de seguridad jurídica y cómo llevar confianza. Eso es lo que necesitamos, confianza para creer en este maravilloso país, el Ecuador. Regresamos frente a la vida, conversando con Óscar Vela. Hoy te dejaba esa inquietud, Óscar. ¿Sientes que hay más democracia porque hay más elecciones, o crees tú que esa democracia debe afianzarse en la posibilidad de que el ciudadano, que tú, que yo, pueda acudir ante el ente de la justicia y saber que eso es funcional? Sí, no, a ver, no. Evidentemente no hay más democracia mientras tengas más elecciones. No se trata. La democracia no es sinónimo de elecciones. Ojo, el sistema electoral es una parte importante de la democracia, pero no lo es todo. La democracia es esencialmente libertad. Libertad con normas, evidentemente, no libertinaje, libertad con normas. Y parte de esa libertad y de ese sistema democrático es
el andamiaje de la justicia, de una justicia independiente, como un poder absolutamente escindido del poder político. Eso no existe hoy día acá en el Ecuador. No existe y lo vemos en el día a día. Depende de todas formas, los jueces del sistema judicial depende de todas formas del poder político. Tenemos un sistema hoy día hiperpresidencialista. Ese es el sistema en el que estamos viviendo nosotros ahora. Y creo que eso es perjudicial para la seguridad jurídica, para el sistema judicial como tal, para el sistema legislativo como tal, en cuanto a legislación y fiscalización. Eso es esencial, mantener la división aquella de los poderes, y es lo que atrae finalmente la inversión. ¿Qué te dice, qué te pregunta, qué quiere, qué busca el inversionista cuando va a un país? Oye, en un país hay un sistema judicial independiente, hay seguridad jurídica, las reglas se respetan efectivamente. Si yo firmo un convenio de inversión, ese convenio me lo van a respetar durante 5, 10, 15, los plazos que se determinen efectivamente en ese país, yo voy. En ese país hay estabilidad económica, yo no tengo ningún problema, la banca está bien, financieramente estamos sanos, yo voy. En ese país se respeta la propiedad intelectual, que es el tema que hablamos la vez pasada contigo, perfecto, yo voy, porque muchos de mis derechos están anclados necesariamente a propiedad intelectual, patentes, marcas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces yo voy. ¿Estamos garantizando con eso aquí, en el país, que el inversionista venga? Hoy no creo. Por eso es que recibimos la inversión más incipiente antes de Venezuela, porque Venezuela está peor que nosotros todavía y no es ningún consuelo pero en Latinoamérica tenemos el peor valor de inversión, lo tenemos nosotros. No recibimos casi inversión extranjera versus nuestros vecinos. Perú. En la mitad, Perú y Colombia sobre todo. Estamos en la mitad de los dos, con 10, 15, 20 veces mayor inversión allá. ¿Por qué? Porque hay un sistema que se respeta, porque hay normas que se respetan efectivamente, porque hay seguridad jurídica, que esa es la clave de todo. Esa es la seguridad jurídica, la estabilidad, la libertad, la confianza en que lo que tú me dices se respeta. Ok, yo tengo que pagar el 25% del impuesto a la renta, perfecto, o el 35 o el 50, no importa, claro. Listo. Pero voy a pagar así, las deducciones son estas, perfecto, listo, entonces yo voy, con esas reglas juego yo. Si las reglas me las respetas, si las reglas no me las respetas, y todo está sujeto al vaivén político, y mañana entonces se enfurece el gobernante y el gobernante dice no, 2 puntos más, y además como falleció alguien que no pagó impuestos en una fortuna no sé cuántos, entonces impuesto a la... Eso no es estabilidad jurídica. Claro. Impuesto a la herencia porque el señor falleció y no pagó nada, perdóname, estamos legislando por problemas particulares. Por el problema de fulano de tal o de mengano. Claro. Eso no es seguridad. Ahora fíjate que nuestras democracias todavía pequeñas, todavía inmaduras de alguna manera, poco históricas, nosotros la tendencia es que cada vez que tenemos un cambio de gobierno, las otras políticas hay que anularlas. O sea, creo que ha habido poca continuidad, ¿no? Uno de las democracias como en Estados Unidos, donde tenías a un jefe del tesoro de la economía durante muchos años siendo la misma persona. Lo que te quiero decir es que más allá del gobernante, el hilo que cruza las políticas del Estado tiene que estar más allá del capricho o el personaje que esté ahí, ¿no? Esa madurez, cómo hacer la conciencia en el colectivo en función de que tenemos elecciones y que el contenido emocional es el que impulsa el voto muchas veces, ¿no? Y es muy difícil, y es un punto importante el que tocas, es tan difícil porque vivimos todavía en estos sistemas caudillistas. Nosotros vivimos todavía en función de la persona, del candidato, no del proyecto político, no de la ideología, del candidato, de fulano de tal, de que me cae bien, de que me cae mal, de que es banquero, de que ha sido político toda la vida. Oye, vivimos en función de eso. Sí. Y no de sus ideas o de sus programas, efectivamente, de cómo piensa estructurar. Pero ahí no hay continuismo. Es lo que te quiero decir, pero es que la gente parece, sin ánimo de generalizar, pero que no está interesada en los proyectos hoy en día. O sea, parece que más el contenido emocional, que me hables a mi propia herida, o que me pongas un estímulo de venganza frente al otro, eso parece más que nos convoca al ámbito emocional que algún proceso de proyecto político de decir, bueno, este es nuestro proyecto económico, este es nuestro proyecto político, este es nuestro proyecto legislativo. La gente como que entra en una especie de anestesia, no sé si tú percibes en eso, sí. De que no, yo lo que estoy interesado es en eso, en el líder que me conmueva y que toque en algún punto la herida que me arde. Sí, y de alguna forma eso va de la mano precisamente con la estabilidad o inestabilidad personal de cada uno también, porque en la medida de lo posible, si es que tú consigues que ese líder que a ti te motiva, que a ti te mueva, entonces llega ya
pero tu situación económica va más o menos de la mano con tus expectativas. Si no creces ni decreces y te mantienes, hay mucha gente que vive así, ¿no es cierto? Que no busca tampoco el crecimiento, pero busca la estabilidad. A mí, con que me dejen con lo que yo tengo, con que no me quiten mi puesto, entonces yo me quedo tranquilo. Perfecto. El problema viene luego, cuando comienzan a crecer las tasas de desempleo, cuando tenemos efectivamente un subempleo gigantesco, desmesurado, te diría yo, ya hoy, aquí en el Ecuador. Cuando comienzan los despidos, cuando necesariamente el que venga, cualquiera que sea, yo creo yo, va a tener que desmontar todo este andamiaje burocrático gigantesco, enorme, obeso, de 35 ministerios y empresas, que probablemente tendrán que reducirse a la mitad. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿y ahí qué va a pasar? ¿Cómo hacemos? ¿De qué vivimos en adelante? Toda esa burocracia, ¿qué va a hacer? ¿Va a engrosar las filas del desempleo? Yo creo que no. Yo creo que lo que necesitamos es precisamente dar confianza afuera y decir, no señores, acá vamos a crear un sistema en el que usted puede venir, puede montar su empresa, tiene las mejores condiciones climatológicas, porque en el Ecuador tiene estas condiciones. Tienes todo. Tienes agricultura, tienes todo. Mis padres vinieron ahorita de Venezuela, ¿no? Y el esposo de mi mamá, bueno, o sea, era babiado por el Ecuador, que creo que es un poco lo que me pasa a mí. O sea, yo a veces creo que hasta me vuelvo subjetivo porque yo digo que esta es la ciudad más hermosa del mundo, creo que este es el país para vivir, creo que la calidad de vida del Ecuador sigue siendo extraordinaria. Creo que además el ecuatoriano es un ser bonito de alma todavía, donde uno puede respirar y que sus hijos crezcan con ese amor. La única crítica que a veces he hecho es que nosotros tenemos que creernos más lo que somos y no nos lo creemos. Y tenemos que saber, fíjate, la gente que me dice, bueno, yo voy a Bogotá, que ciudad tan linda, le digo, pero es que Bogotá no tiene nada que envidiarle a Quito, ni siquiera a Lima, o sea, esta es una ciudad, pero como para disfrutarla. ¿Cómo hacer un poco, y esa es la pregunta y la inquietud que te voy a dejar, para nosotros y poder entrar dentro de esa captación de que sí podemos, de que sí somos un gran país, para ver si podemos nosotros mismos ser los protagonistas de esta gran película que se llama Un Ecuador en mayúscula, como lo creo que es, ¿no? Lo que pasa, como te digo, hay que sentirnos realmente con esa bandera grande en el corazón y decir que vamos a hacer una patria como la que tenemos. Te dejo esa reflexión, Oscar. Hoy aquí frente a la vida conversando con Oscar Vela, jurista y escritor. Siempre un gusto tenerlo. Bueno, te dejaba un poco esa inquietud, ¿no? De cómo sentirnos que realmente tenemos el país más hermoso del mundo. Porque si yo me lo creo a nivel del colectivo, también yo puedo hacer un ofrecimiento a quien viene para acá, decir, este es tu país para apoyar. Tenemos el campo del turismo. A mí a veces me disgusta cuando entonces uno se monta en un taxi y el taxista muchas veces te dice, no, que el país está mal, no, que tal cosa. Yo digo, sí, pero no vendas eso. Vamos a vender no lo que no tenemos, sino lo que tenemos, que es una maravilla y es bastante, ¿no? Entre otras cosas. Sí, a ver, lo que pasa es que también es cierto, ¿no es cierto? La psiquis de esta individual se contagia de la psiquis colectiva. Cuando tú sientes que estás en una crisis económica, entonces todos los problemas se agrandan, es viral, efectivamente. Y yo creo que estamos pasando por un bache ahora. Nos falta efectivamente creérnosla, ¿no es cierto? Nosotros no nos la creemos. Nosotros muchas veces sí lo decimos, no, es que el Ecuador es un país maravilloso, es el país más bonito del mundo. Y yo estoy seguro que efectivamente es, porque tenemos regiones y tenemos particularidades que nos hacen, que nos lo hacen así. Pero te dejas contagiar de ese pesimismo. Creo que en el fondo también tenemos mucho de esa cultura andina, que es pesimista, ¿no? Que es llorona, la cultura andina, que es muy rica, que es deliciosa también, que es maravillosa en cuanto a todo, a cultura, a creación, a música, a todo, pero al mismo tiempo es eso, ¿no? Es también el pesimismo. Hay algo de sumisión también allí, que es una palabra que está muy de moda. Yo creo que hay que romper todas esas cosas. Desgraciadamente quizás la época no es la mejor, porque todo tiene que ir de la mano, porque si yo me lo creo estoy muy bien, si tú te lo crees estoy muy bien, si esto vamos multiplicándolo por todo el mundo estamos perfectos, pero si en contrapartida tenemos un sistema que no funciona, tenemos persecución, restricción de libertades en todos los ámbitos, tú sientes que te están oprimiendo y que te van arrinconando, entonces tú dices, bueno, a ver, ¿dónde estamos? Yo no busco esto. A mí no me interesa que me regulen la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de pensar, no me interesa que me regulen los toros, no me interesa que me regulen los casinos, no. Yo preferiría vivir en un país con las más amplias libertades. Que eso te lo siempre arrinconado. Que precisamente la libertad te la da el funcionamiento, un buen ordenamiento jurídico. Porque la libertad es lo que la libertad te la dan las reglas. Claro, mientras más reglas, más libres somos. Pero necesitamos que el funcionamiento de esas reglas. Y las reglas no son otra cosa que el respeto. Respeto puro a los derechos de los demás. Eso es esencial. Y eso ahí, por ejemplo, creo que todavía nos falta muchísimo a nosotros. Nos falta mucho. Nosotros no respetamos en general el metro cuadrado de cada uno.
no lo respetamos, nos pasamos, lo violamos constantemente en cuestión de tránsito, ni se diga siquiera, ¿no es cierto? Estamos en pañales todavía. Ese tipo de cosas creo yo que en conjunto hacen de una sociedad más optimista, una sociedad que se la cree, una sociedad que siente que vas para adelante, una sociedad evidentemente en la que intentas de alguna forma restringir el desempleo, que hoy es gravísimo. Sin embargo, hoy no hacemos nada, yo no veo que hayan políticas para controlar eso, por el contrario, se siguen cerrando empresas, pero se les sigue apretando a los empresarios, se siguen cerrando puestos de trabajo y sin embargo entonces seguimos con anticipos del impuesto a la renta, una cosa que tú dices, oye, pero ¿qué renta? Si no tenemos renta. La gran mayoría de empresas en el país no tienen renta, tienes que pagar anticipos de impuesto a la renta, están endeudados, sigues perdiendo empleo. ¿Creas ahí efectivamente un mar de optimismo? ¿Estás creando un ambiente efectivamente optimista? No, estás creando todo lo contrario. La gente está hoy bajoneada, como dicen en el trabajo. Me siento bajoneado, me siento pesimista, no tengo trabajo, alguien en mi familia está sin trabajo. Y esos son mensajes que hay que de alguna forma evitarlos. Así es, sin ámbito, porque esa no es nuestra área de meternos en disyuntiva y olfatos políticos. Sin embargo, ¿qué percibes tú en función de lo que me estás diciendo? Si estamos bajoneados, si estamos en un punto quizás con miedo, con terror, pero tenemos unas elecciones rozándonos, acariciándonos. Sí. Todavía el ajedrez no está montado, las fichas parecen todavía no asomarse con claridad. Pero ¿qué percibes tú desde tu ámbito? A ver, hay una proliferación de candidatos que a mí me parece además vergonzosa, inclusive te digo, vergonzosa desde el punto de vista de los mismos candidatos. ¿Qué te avergüenza sacando 3 o 4 que son, te diría, los candidatos más opcionados. De ahí para abajo yo veo candidatos con un nivel intelectual bajísimo, con una preparación bajísima, que responden solamente a sus vanidades y a esta intención de yo voy a ser el candidato o uno de los tantos candidatos sin ninguna posibilidad de nada, y eso la verdad me preocupa porque deslegitima efectivamente un proceso electoral. Yo veo que se va a polarizar, yo veo un proceso polarizado con segunda vuelta. Electoral. Veo que el candidato del gobierno evidentemente estará en esa segunda vuelta, independientemente de quién sea. Hay unos más fuertes que otros, por supuesto. Y veo también que hay un candidato que tiene mucha fuerza hoy, que es Guillermo Lasso, con un partido, con un grupo, con un movimiento que de alguna forma ha extendido su red en todo el país a nivel cantonal. Creo que han hecho un buen trabajo. Creo que es un trabajo sostenido, no es improvisado. Bueno, lleva tiempo, ¿no? Lleva mucho tiempo y creo que está haciendo las cosas bien como para llegar eventualmente a una segunda vuelta. Luego tienes 2 o 3, Cintia Viteri también más o menos en la misma línea. Creo que con menores probabilidades, siento que tiene menores probabilidades. Un candidato sigue siendo una candidata muy regional todavía porque el partido responde a un grupo muy regional todavía, a la costa, a Guayaquil especialmente. Ya que la nombras a ella, bueno, tuvimos el acontecimiento en Venezuela ahora, de que fue expulsada de alguna manera por ir a visitar a Leopoldo López en la cárcel. ¿Qué imagen percibes tú como ecuatoriano que una legisladora ecuatoriana haya sido expulsada de un país latinoamericano? Desafortunada y tristísima. Estas son cosas que a mí, la verdad es que me duelen independientemente de quién sea. Yo no la conozco, tengo el mayor de los respetos por ella como mujer, como política, me parece una mujer inteligente y todo, pero es desafortunado porque tú dices, oye, resulta que entonces no puede ir un político ecuatoriano a visitar a un líder de la oposición. ¿En dónde quedaron las libertades? Bueno, no nos vamos a meter en ese tema porque la verdad es que es un tema complejo. Muy complejo, claro. Y algo lo habíamos conversado antes, pero es vergonzoso lo que está sucediendo allí, ¿no? Es decir, y no hay justificación alguna. Nadie, como he escuchado ahora en las redes sociales, que justifican y que dicen es que claro, es que la soberanía de los países, perdóname, ella no fue a cometer ningún tipo de delito, no ha ido a atentar contra nadie, ha ido a hablar de política, a discutir de política como estamos discutiendo tú y yo hoy día aquí. Así es. Entonces, que alguien por eso sea expulsado de un país, te habla muy mal de lo que está sucediendo. Para cerrar el programa, porque ahorita hablaste de eso, bueno, de la autonomía, pues que en nombre de la autonomía y en nombre de muchas de esas cosas, de la soberanía y ese tipo de cosas que nos ponemos como bandera, ¿tú no crees que todo este contenido de comunidad internacional termina siendo un gran pretexto hipócrita para hacerse los locos frente a las cosas importantes que a veces pasan en los países? Bueno, es de hecho, ¿no? Es de hecho y así funciona, ¿no? Porque yo acabo de escribir justamente uno de los artículos
en la prensa sobre Guantánamo. ¿No te resulta a ti aberrante, por ejemplo, que haya una prisión todavía en Guantánamo? Primero en una base naval que les pertenece a los cubanos, pero que está arrendada de por vida. Y luego que haya una prisión en donde se puedan violar todos los derechos humanos. Nadie sabe en el fondo lo que pasa ahí. Nadie sabe lo que pasa ahí, pero se violan todos los derechos humanos a sabiendas de los Estados Unidos y de toda la comunidad internacional. Y nadie diga nada. Y que sea un territorio al margen por completo de la normativa internacional y de la justicia. Ay, me resulta aberrante. Ahí está la hipocresía. Es un programa que te voy a invitar. Vamos a revisar. Claro, es un tema interesante. Es un tema muy interesante. Vamos a analizar todo lo que ha sido los protocolos de la historia contemporánea, donde la comunidad internacional, bueno, aparentemente juega un silencio ahí. Y vamos a ver si nos empezamos a desnudar. Perfecto. Porque nosotros gritábamos que venga la OEA, que venga la ONU, que no sé qué. Pero yo digo, ¿por qué no van a la base naval de Guantánamo? Claro, es un ejemplo. Acá no saben que existen. Claro que sí. Oscar, un gusto tenerte. Te veo pronto de nuevo. Ese va a ser el tema para el próximo programa. Siempre un gusto. Si llevamos algo a tu conciencia, si sumamos voluntades, sobre todo con estos personajes de altura y contenido que tuvimos el día de hoy, yo creo que podemos eso, creérnoslas, como siempre decimos, y saber que en nuestra disposición y cambio está la voluntad de hacer eso que soñamos, este gran país que es el Ecuador. Hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.